Antes de comenzar, permítanme presentar a nuestra invitada. La doctora Carolina Ortiz Porras es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con especialidad en Derecho Social y maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también obtuvo el grado de doctor en Derecho. Posteriormente cursó el posgrado de especialización en Derechos Humanos, Laborales y Regulación del Trabajo en la Crisis en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella se ha desempeñado en diversos cargos dentro del mundo laboral, tanto en la Secretaría del Trabajo como en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y presidió la Junta Especial número 20 de ese mismo tribunal. Ha sido catedrática en diversas instituciones educativas y cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas en materia laboral y de derecho social. Y doctora Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por esta oportunidad de hablarles de una institución tan noble como la que es la Procuraduría. Bueno, doctora, pues por favor, entremos en materia. Lo primero que nos gustaría saber para iniciar este webinar es cómo ha evolucionado la Profedet a lo largo de estos 92 años. Bueno, ahí, si me permite explayarme un poquito, los antecedentes mismos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo son muy importantes en el desarrollo de nuestro sistema jurídico laboral. Ya en la época colonial se hablaba del protector de indios, y de una manera de evitar que las personas que estuvieran en una situación de vulnerabilidad no tuvieran acceso a que se les impartiera una justicia pues pronta y expedita. Entonces, esos son los inicios, y pues en la época colonial eran muy buenas las ideas jurídicas, pero acuérdense que en esa fecha decían obedézcase, pero no se cumpla, porque tardaba tanto en llegar todo desde España, que cuando llegaba aquí a México, pues ya era totalmente absurdo que se cumplieran las resoluciones. En 1847, en San Luis Potosí, Ponciano Arriaga hace toda la propuesta y se establece el procurador de pobres, que de verdad es una de las figuras más importantes que hay en este sentido para poder equilibrar la situación de que ante la ley todos somos iguales, pero las condiciones socioeconómicas no siempre nos ponen en una situación de igualdad. Entonces siempre se está buscando un equilibrio, y fue a través de esta Procuraduría de Pobres, que duró muy poco tiempo, pero que se estableció en San Luis Potosí. La primera ley de servicios sanitarios, la primera ley que nos habla un poco de esta visión de equilibrio entre la situación de los trabajadores en particular, es de Morelos en 1900. Pero como ustedes saben, pues México fue el primer país que estableció en la Constitución en 1917 el artículo 123, donde se da esa visión de constitucionalismo social y se consolida el derecho laboral de nuestro país. No obstante, en 1917, que se emite este artículo 123, empieza a haber una multiplicidad de legislaciones, porque la ley entonces, la ley era competencia, las leyes del trabajo eran competencia de las entidades federativas. Entonces empezaron a proliferar un número importante de legislaciones. Por ejemplo, tenemos la de Sonora en el 18, la de Sinaloa en el 20, la de Jalisco en el 23, y empieza a haber una serie de normas que quieren regular las relaciones entre trabajadores y patrones. Y por otro lado, había una realidad que era que los trabajadores, cuando iban a resolver sus conflictos a las juntas de conciliación que ya eran establecidas en 1917,
pues no estaban en circunstancias de igualdad. Aún la visión del constituyente de este derecho social, pues no era lo mismo defenderse ante las juntas de conciliación. Entonces, desde 1922 empiezan la Cámara de Diputados federal a hablar sobre la necesidad de establecer un órgano que defienda a los trabajadores en esta aplicación de la legislación laboral. Tan es así que ya en 1928 se reconocen, hay en diario de debates que les decía de los diputados federales, que ya existían la emisión de certificados de riesgos de trabajo por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero era todo muy ambiguo. Esta necesidad de proteger a los trabajadores llevó a dos cuestiones que yo considero fundamentales. En 1929, primero es la federalización, de la materia laboral. Se hace una reforma a la Constitución de nuestro país para establecer que solo el Poder Federal es el facultado en emitir una ley federal del trabajo. Bueno, que se emitió posteriormente con ese nombre, Ley Federal del Trabajo, pero es en 1929 que se introduce ese cambio en la Constitución. Y en ese mismo año, y como decía Carla, el 8 de junio de 1929 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se crea la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, nuestra querida Profedet, donde tengo el gusto y la honra de transmitir desde las oficinas de aquí en la Ciudad de México, porque tenemos oficinas en la Ciudad de México, tenemos la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad de México, nos da un espacio y tenemos un módulo en Azcapotzalco, pero también tenemos 47 oficinas en la República Mexicana, donde la labor de cada uno y de todos y todas los procuradores y procuradoras, pues es lo que han consolidado a esta Procuraduría por 92 años ya al día de hoy que se publicó en el Diario Oficial este acuerdo. Es muy interesante ver que en los considerandos de este acuerdo por el cual se crea la Procuraduría, se nota esta situación que les comentaba yo de que la igualdad, el principio de igualdad entre las personas, pues no se da en la práctica. Entonces, que hay una situación de acceso, es complicado, como dice, bueno, nos dice el considerando de este acuerdo que la resolución de los conflictos laborales es de interés para la sociedad y para el Estado, ya que el capital y el trabajo son los factores más importantes para la sociedad. Y también nos señala lo que les decía, que las fuerzas económicas no hacen que el principio de igualdad sea posible y por eso la creación de un organismo especial para atender y defender a los trabajadores. Este es el acuerdo de 1929. Ya con la modificación constitucional viene la creación de la Ley Federal del Trabajo que les comentaba, que es del 18 de agosto de 1931, y ya en esta Ley Federal del Trabajo se reconoce dentro del capítulo de autoridades de trabajo a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. Aquí es importante recordar que la Procuraduría Federal, pues tiene la competencia, como su nombre lo indica, federal, y en cada entidad estaba la atribución ya desde esta ley de 1931 de que los gobernadores de los estados, incluso decía todavía de los departamentos, puedan nombrar a los titulares de las procuradurías de la defensa del trabajo. Una belleza la ley de 1931
que le daba las facultades a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo de velar por los derechos de los trabajadores y sus sindicatos, pero también les daba la obligación de velar porque la impartición de justicia en las juntas se hiciera en los tiempos que establecían las leyes. Y desde entonces se señaló un artículo exprofeso donde las Procuradurías de la Defensa del Trabajo tenían las atribuciones de proponer soluciones amistosas a las partes en los conflictos de trabajo. Ese es pues el inicio, el arranque, les decía la Profedet en 1929 y ya a partir de la nueva Ley Federal del Trabajo en 1931, pues ya las demás procuradurías de las entidades de la República. En este sentido, pues la Profedet tuvo su primer reglamento en 1933. La Ley Federal del Trabajo se modifica en 1970, se hace una modificación muy importante y esto da pie para que en 1975, en el reglamento de la Procuraduría Federal, se determine ya su autonomía como un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ha ido evolucionando, como preguntaba Carla, ha sido una evolución muy importante desde su creación hasta hoy, estos tiempos de cambio en la materia y de situación tan especial por la pandemia en nuestro país, que es los retos que tenemos hoy en día. Procuradora, también estamos en un cambio bastante profundo en el mundo del trabajo ahora con la reforma laboral. En este sentido, ¿cuáles son los retos y cuáles son las fortalezas de la Procuraduría ante la reforma? Muchas gracias, Carla. Efectivamente, les hablaba yo del 123 de 1917, pero viene un cambio fundamental en materia laboral, que es la reforma constitucional de 2017, 100 años después, y es un cambio fundamental porque es un nuevo modelo de justicia laboral. Desafortunadamente, la justicia laboral se había tergiversado, había perdido su esencia y permeaba, y todavía estamos trabajando mucho con eso, la simulación en la justicia de trabajo y algo muy fuerte que es la falta de acceso a los trabajadores y a las personas en general a la resolución de sus conflictos. Entonces, en 2017, el 24 de febrero, se publica la reforma al artículo 123 y 107 constitucional, donde se señalan cuestiones muy importantes. Primero, la justicia, los conflictos de trabajo ya no van a ser resueltos por las juntas de conciliación y arbitraje, sino por tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, ya sea el federal o el de las entidades federativas correspondientes. Por otra parte, se centraliza todo lo que es el registro de contratos colectivos y de actividades tendientes a garantizar unos nuevos principios que se establecieron en esta reforma de 2017, que son los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y el principio en la certeza para la firma y registro de contratos colectivos de trabajo. Entonces, se crea una centralización a través de un órgano autónomo que hoy sabemos es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por otra parte, se establece que un cambio muy importante. Se había diagnosticado que los medios alternos de solución de conflictos o las soluciones coexistenciales, como luego se llamarían, no estaban realmente en la práctica en el derecho laboral y en los conflictos de derecho laboral. Entonces, se estableció un procedimiento, la obligación de ir a una audiencia de conciliación
previa a iniciar un juicio, es decir, la conciliación prejudicial de manera obligatoria. Y con este sentido de tener ya una libertad, transparencia, un voto libre, secreto, nuevos tribunales de trabajo dependientes del Poder Judicial y esta visión de tanto la conciliación federal como la conciliación a las entidades federativas, pero la federalización de todos los aspectos de registro sindical, pues le da una visión completamente diferente a nuestro sistema jurídico. De ahí que se estableció esta reforma constitucional, pero el punto era llevar a la práctica cómo se escribía estas visiones en una ley reglamentaria. Y de ahí que salió de manera pues bella una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que plasmó muchas inquietudes y una de ellas muy importante era el acceso a la justicia pronta para las personas que estuvieran en los conflictos laborales. Y las procuradurías de la defensa, les reitero, pues ya existían desde 1931 y se conservaron en esta nueva Ley Federal del Trabajo. Pero había una cuestión que se expuso en esas pláticas para la elaboración de la iniciativa. ¿Cómo defendemos a los micro y pequeños empresarios? Desafortunadamente, la situación de la justicia laboral pues dejaba en estado de indefensión a micros y pequeños empresarios, que es la mayor parte de las empresas que da el trabajo formal en nuestro país. Porque pues muchas veces, y se los digo con conocimiento de causa, es terrible ver que están muy mal asesorados y que los juicios se pierden por cuestiones de forma y no de fondo. Entonces, se hizo una modificación. Por una parte, se dotó de nuevas facultades a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, se ampliaron sus facultades en el artículo 530 y se expresó que las Procuradurías teníamos dos nuevas facultades. Ya teníamos la de asesoría, representación jurídica, de propuesta de soluciones amistosas, pero ahora con el nuevo modelo debemos de coadyuvar a los centros de conciliación cuando requieran el apoyo de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. Y en segunda instancia, o no en segunda porque sea menos importante, sino al contrario, acompañar a los trabajadores en las audiencias de conciliación cuando los trabajadores lo soliciten. Pero ¿qué pasa? Que en materia de representación y de asesoría, las Procuradurías de la Defensa del Trabajo solo podemos hacerlo a los trabajadores, a los sindicatos formados por trabajadores y a los beneficiarios de los trabajadores que fallecieron y que son sus beneficiarios los que van a cobrar pues todos los beneficios que fueron acumulando en las aportaciones de vivienda o el trabajador o trabajadora que falleció, todo lo que él acumuló pues debe de quedar para sus personas más cercanas. Entonces esos son los representados por las procuradurías. Pero las Procuradurías de la Defensa del Trabajo no podemos representar a micro y pequeños empresarios. Entonces se hizo una cuestión muy interesante que tanto en el artículo 685 bis como en el 824, si mal no recuerdo, ya se incluye el apoyo de las defensorías de oficio para que también puedan representar a las personas que lo requieran. Incluso se les da una atribución a los juzgadores en el sentido de que si están viendo que una de las partes no está siendo bien representada, se le debe de decir para que pueda señalar un representante y el tribunal decidirá si será la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que tiene atribuciones específicas que señala la ley, por ejemplo, en menores, trabajadores menores,
son las procuradurías, la defensa del trabajo quien debe de atender, y así algunas cuestiones muy técnicas para que de una manera importante pues entremos todas las autoridades que podamos a tener la mejor disposición, la mejor preparación para que las personas tengan acceso a una justicia laboral inmediata y eficaz. Procuradora, otra pregunta. Con el nuevo modelo de justicia laboral, ¿en qué momento un trabajador al que le hayan vulnerado sus derechos se puede acercar a la Profedet? La Profedet, y quiero hacer énfasis y un poco relacionarlo con el tema de la charla, los retos de la defensa del trabajo en la pandemia. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha estado abierta siempre para todos los trabajadores, trabajadoras, beneficiarios y sindicatos que requieran sus servicios. De 2001 a 2021 se han dado más de 2 millones de atenciones. Solo en lo que va de enero al 31 de mayo de este año, se han dado 83,588 asesorías y orientaciones. Cualquier trabajador, trabajadora que tenga una duda acerca de sus derechos laborales puede acercarse a la Procuraduría, y les reitero, tenemos 47 oficinas en las entidades de la República. De las atribuciones también quiero hacer hincapié que ya nada más me voy a referir a lo que se ha hecho este año. Se han iniciado casi 3,000 mediaciones para solucionar de manera alterna un conflicto, y de estos casi 3,000 mediaciones iniciadas se han recuperado más de 157 millones de pesos a favor de los trabajadores, de las trabajadoras que tuvieran confianza en la Procuraduría y cuyos asuntos somos competentes, porque como autoridad tenemos una competencia definida por la ley. Y también tenemos más de 55,000 juicios en trámite ante las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Solo durante este año hemos presentado 3,757 demandas, hemos concluido 3,593 juicios con un monto a favor de nuestros representados de más de 368 millones de pesos. Pero como preguntabas, Carla, en este nuevo modelo de justicia laboral, a partir del 18 de noviembre del año pasado, la Procuraduría lleva ya los dos modelos, el modelo que está en transición y el nuevo modelo. En las 8 entidades donde comenzó el nuevo modelo de justicia laboral, la Procuraduría ha apoyado cuando se ha requerido por parte de los trabajadores o del centro, y ha tenido una labor muy importante. Se han dado más de 3,000 asesorías en el nuevo modelo, y se han presentado más de 500 demandas ante los tribunales laborales, ya como insisto, en esta visión del nuevo modelo de justicia laboral. Y estamos también ya en la etapa de segunda etapa de la implementación, y este año también en 3 entidades de la República vamos a tener la oportunidad de seguir brindando los servicios a los ciudadanos o a las personas que quieran acercarse con nosotros. De estas solicitudes que comenta, Procuradora, ¿qué tipo de conflictos se atienden en mayor medida? Bueno, aquí hay una cuestión muy interesante. La mayor solicitud que recibimos por eso lo dividimos en asesorías y orientaciones. O sea, nos hablan y nos dicen, bueno, es que tengo derecho, no tengo derecho, me despidieron, me están diciendo que me vaya de vacaciones y no me van a pagar, ¿qué puedo hacer? En ese sentido, el mayor número de solicitudes son por cuestiones de despido. En cuanto a las orientaciones
y a las asesorías. Ese es lo que más solicitan despido. En segundo término es en cuanto a designación de beneficiarios. Los casos que comentaba yo, que fallece un trabajador que estuvo aportando al Instituto Nacional de la Vivienda, estuvo aportando para su retiro, todo lo que él generó en su calidad de trabajador, a quien le corresponde. En ese sentido también nos llaman mucho este año, del periodo de enero a 31 de mayo, tuvimos más de 16,500 solicitudes de asesoría en este tema. Nosotros llevamos los juicios en materia federal. La Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 establecen cuáles son las ramas de la industria. Pero un asunto que yo quiero destacar, porque hablándoles otra vez un poco de historia, una de las causas por las que se creó la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es porque en riesgos de trabajo, cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad con motivo de su trabajo y tiene un daño orgánico funcional y esto le va a afectar, pues es muy complicado ir a un juicio y poderle defender. Entonces, desde su creación, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha tenido y tiene todavía un grupo de médicos especialistas en medicina del trabajo, donde además de hacer la asesoría en cuanto a la ley, si le es aplicable o no le es aplicable, si tiene las semanas cotizadas o no. También tenemos a este grupo de médicos que nos dicen en cuál fue la afectación del trabajador en este sentido. Entonces, les decía yo que ya en 1928 se reconocía en este debate de la Cámara de Diputados que habían certificados de riesgos de trabajo por parte de la Procuraduría. En la primera ley de 1931, estos evaluaciones o estos peritajes de la Procuraduría eran reconocidos en las juntas federales y luego en la Junta Federal como determinantes. Y no se tenía que ir a otro peritaje y otro peritaje tercero, como tuvimos que regresar ahora con el nuevo modelo de justicia laboral. Eso de nombrar a un perito por un lado, nombrar a un perito por otro y poner a un tercero, pues era muy desgastante y se utilizaba para pues alargar los juicios en detrimento de todas las partes. Y ahora con la reforma, pues es el propio tribunal el que va a establecer a sus peritos especialistas. En ese sentido, la Profedet lo que hace es, antes de iniciar una demanda, tener la certeza a través de estos médicos y de este servicio gratuito, todos los servicios que proporciona las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y la Profedet en este caso en particular, son servicios gratuitos. Entonces ya con una opinión médica basada en el historial, o si es necesario, si hacen estudios médicos, si no es necesario con lo que ya trae el trabajador, pues se inician las demandas correspondientes, porque hablar de derecho laboral en México y de la justicia en derecho laboral es hablar de seguridad social. No tenemos tribunales especializados para seguridad social, entonces es una de las virtudes que ha tenido esta institución, de tener médicos que apoyen a los trabajadores para que les den una idea de cuánto, desafortunadamente, pues una evaluación muy, muy dura de una situación de la salud y de la vida de un trabajador. Muchas gracias, procuradora. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría compartir con todas y con todos ustedes que están viendo esta transmisión los números y correo de contacto de Profedet para que, si ustedes requieren de sus servicios, por favor se acerquen. Como lo dijo la procuradora, es una institución que tiene una historia bellísima en la defensa de los derechos laborales. Entonces, aquí abajito, aquí de este lado,
de su pantalla está apareciendo el correo al que pueden comunicarse. Y ahora sí, miren, también están los números de teléfono y las extensiones aquí abajito en la pantalla para que puedan apuntarlos. Y si requieren acercarse a la Profedet, pues ya lo dijo la procuradora, están para ayudarles a todas y todos ustedes. Ahora sí, continúo con las preguntas. También comentarles que estamos leyendo sus comentarios, los estamos recopilando. También sus dudas las estaremos leyendo a lo largo de esta plática que tenemos el día de hoy con la procuradora. Y continúo, procuradora. La siguiente pregunta que nos hacen llegar dice, ¿cómo desahogan los casos relacionados con prestaciones sociales? Bueno, prestaciones sociales es un término muy genérico. Es que aquí yo hablo de números, pero quiero hacer hincapié. Los números son personas, no es dar números por números, sino decir, la Procuraduría en 20 años ha atendido más de 2 millones de personas. Cada asunto es único, porque si hablamos de prestaciones, pues son prestaciones de qué tipo. Si es un trabajador que tiene seguridad social y tuvo un problema de seguridad social, o son prestaciones derivadas de su relación de trabajo, y ahí si hay una relación de trabajo tendríamos que ver si hay un contrato colectivo o un contrato individual, o no hay contrato y tenemos que aplicar lo que mínimamente establece en derecho laboral. Siempre la Constitución es lo más pequeño que se aplica, porque siempre debe de aplicarse lo que beneficie más al trabajador, a la trabajadora, a sus beneficiarios. Entonces, en este sentido, es muy importante conocer cuál es la causa en particular. Pueden ser prestaciones, bueno, es que no me han pagado mis vacaciones, ahora que está el reparto de utilidades, pues en ese rubro tuvimos nada más lo que es preguntas sobre reparto de utilidades, más de 4,000 preguntas, ¿no? Entonces, y en prestaciones, pero no de seguridad social, tuvimos 9,600 preguntas. Entonces, es importante que sepan que la Procuraduría, y máxime ahora con esta situación tan terrible del COVID y de la pandemia, la Procuraduría realiza actividades esenciales porque son precisamente procuración de justicia en materia laboral. Entonces, desde el año pasado, el 23 de marzo, se inició un programa de atención para no dejar en esos momentos tan complicados a las personas sin una asesoría. Entonces se hizo un programa de trabajo con todos los procuradores de las entidades federativas y con un apoyo de un centro telefónico, y ahí es donde estamos atendiendo, ya sea de manera genérica, lo atiende el centro de atención telefónica, pero si ya son preguntas muy concretas, ya pasan con una procurador, procuradora, para que les informen a qué tienen derecho. Entonces, a partir de esta situación de pandemia, nosotros siempre le damos mucha importancia a la atención personalizada. Pero con esta situación de la pandemia, la verdad es que la Procuraduría se tuvo que reinventar, porque nunca cerramos, teníamos atención presencial, pero mínima, porque el aspecto de la salud, de cuidar la salud de los demás y de la salud de nuestros compañeros es fundamental. Entonces, aunque nunca dejamos de tener atención presencial, le dimos, pues privilegiamos esta atención remota a través del call center, a través del WhatsApp y a través de pues un proyecto muy importante que nos apoyó, como siempre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para establecer una procuraduría digital. En estos casos de despidos o de descansos sin pago por motivos de la pandemia, se estableció una procuraduría digital donde el trabajador puede generar su reporte, y acercábamos siempre con la visión de conciliar los asuntos, porque las empresas pues tampoco
están o estamos todos pasando por un momento muy complicado. Entonces, a partir del 15 de abril del año pasado, también tenemos el servicio de una plataforma de atención vía digital y que estamos en el proceso de adecuarla ya también para la nueva normalidad, o esperemos ya muy contentos, ya estamos en verde, entonces para rumbo a la antigua normalidad, pero de mil maneras tratar de estar cerca de las personas que nos requieran. Si no somos competentes, entonces les damos los motivos, siempre les explicamos por qué no somos competentes, les damos la dirección, los teléfonos, un oficio para que vayan con la persona, la autoridad gratuita que sea competente para dar una atención integral y que las personas siempre se vayan con una respuesta de la profe. No siempre, no depende de nosotros. Hace poco salió una queja de que la Procuraduría estaba deteniendo una pensión. La Procuraduría no da pensiones, la Procuraduría es la abogada. La Procuraduría asesora, propone soluciones en el caso del modelo en transición, en el caso del nuevo modelo de justicia laboral, estamos atentos para lo que requiera el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en caso de que no se pueda llegar a un arreglo y somos competentes, pues llevamos los juicios correspondientes hasta su conclusión total y por ello también pues el juicio de amparo. Muchas gracias, procuradora. Aquí Octavio García nos pregunta si la Procuraduría a su cargo tiene dientes para sancionar a las empresas. No, no. Esta, esta visión de la Procuraduría, y perdón que regrese un poco a esa historia de la ley del 31, ahí sí había esa visión un poco de la Procuraduría como una autoridad de sancionadora. No, la Procuraduría en la reforma de 2012 se le dieron atribuciones a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo para que pudiésemos multar a los patrones o a los sindicatos cuando no acudieran a una audiencia, bueno, a una plática de avenimiento, ¿no? No quiero decir conciliación porque ahora conciliación es del nuevo modelo y son los funcionarios conciliadores, pero cuando no acudía a estas pláticas de buena fe, las procuradurías a partir de esta reforma de 2012 ya tenían atribuciones para multar a los patrones o sindicatos que no fueran. Pero realmente fue unos dientes no bien, más bien postizos y sin ningún efecto, porque los patrones que no quieren conciliar o los sindicatos que no quieren conciliar, pues presentaban sus juicios ante los tribunales administrativos correspondientes y ganaban porque pues no había quien cobrar esas multas, porque teníamos la atribución de multar, pero quién iba a cobrar, no tenemos ni los elementos ni tenemos actuarios con fe pública para notificar a las empresas, entonces pues eran juicios perdidos, era una mala manera de buscar una conciliación, porque la conciliación, como bien lo señalan los principios, pues el más importante es el de la voluntariedad. Entonces, tener sentado a un patrón o a un sindicato que no quiere conciliar, pues realmente es bastante infructuoso, y en este nuevo modelo de justicia laboral, de verdad, por eso se acotó el tiempo de conciliación prejudicial. No puede exceder de 45 días, porque también es muy fácil decir quiero conciliar y vuélvame a citar y así estar retrasando la impartición de justicia en la materia. En este sentido, procuradora, ¿no se contrapone la Profedet al centro laboral? Pues la pregunta esencial sería, ¿para qué nos sirven dos instituciones que son similares?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Primero, quiero recalcar que estamos en un escenario de transición. Si bien la reforma constitucional es 2017, recordemos que no fue sino hasta 2019 que se pudo publicar la nueva Ley Federal del Trabajo, donde trata de llevar toda esta visión del constitucional permanente, del constitucionalista, del legislador, para llevarla a cabo. Entonces estamos en esta época de transición, pero es muy claro lo que señala tanto el artículo, la Constitución no se equivoca, se interpreta. Entonces, la Constitución señala que antes de presentar una demanda en materia laboral, tiene que ir cuando menos a una audiencia de conciliación. Pero les decía que en materia laboral la Constitución es el mínimo. Si vamos a la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo establecen excepciones para esta conciliación. Entonces, hay excepciones por los cuales la persona afectada no tiene que ir primero a esta etapa conciliatoria. Por su nombre lo indica, son excepciones porque son las menos. Lo importante es que todo lo podamos sacar de común acuerdo entre las partes afectadas, en sentar, terminar con toda esa simulación que se venía dando en los juicios laborales y sentar realmente a las partes afectadas. Ya hay principios muy importantes, pero ese es tema del centro donde establece cómo debe de ser la conciliación y los principios de privacidad y de secrecía. Las procuradurías seguimos trabajando porque nosotros no solo asesoramos, aquí asesoría y conciliación no es lo mismo. Muchas veces en un curso que nos daban, nos decían que el conciliador no debe de ser asesor porque pierde imparcialidad. Aquí la Procuraduría tiene muy claro su corazón. Afortunadamente por ley, defendemos los intereses de los trabajadores, sus beneficiarios o los sindicatos formados por trabajadores. Entonces, no podemos ser imparciales. El Centro de Conciliación tiene un proceso de funcionarios conciliadores donde tiene que tener toda la imparcialidad, toda la neutralidad del conciliador, que son cuestiones muy diferentes. Y aparte de ello, pues las procuradurías tenemos esa facultad o esa obligación de representar a los trabajadores. No se llega a una conciliación, entonces vamos a proceder a la interposición de la demanda ante la autoridad laboral correspondiente, cosa que finalmente los centros de conciliación, obviamente que por su propia naturaleza, no están facultados para hacer. Muchísimas gracias, procuradora. Y ya una última pregunta para cerrar este webinar con motivo de los 92 años de la Profedet. Preguntarle dónde se pueden informar las y los trabajadores sobre sus derechos laborales. Ese es, de verdad, qué bueno que esa pregunta, Carla, te lo agradezco. Es muy importante que transmitamos este nuevo modelo de justicia laboral. En la página de la Procuraduría pueden encontrar información, pero yo sí quiero pedirles que busquen también información en las páginas de la unidad de implementación de la reforma laboral, se llama Reforma Laboral, no sé si por ahí tengamos los datos, de verdad tienen unos documentos muy buenos, también en capacitación laboral, en la Dirección General de Capacitación Laboral tienen pues guías muy accesibles de entendimiento y que siempre sepan los trabajadores que cuentan con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. A veces no podemos atender a todos al mismo tiempo porque pues aquí solo en oficinas centrales tenemos un promedio de 100 a 130 personas que llegan diario y pues con las medidas de sanidad tenemos luego que tomar más tiempo, pero que de verdad conozcamos todos nuestros derechos. La reforma laboral va para los trabajadores, no es para
si es para autoridades, es para sindicatos, para todos, pero si los trabajadores no saben cuáles son sus derechos, cuáles son las prestaciones, todo lo que se ha hecho, este momento de transformación laboral ya fue más allá del nuevo modelo, ya hubo un cambio en la ley federal del trabajo donde se reconoce el teletrabajo, ya hay un cambio en la ley federal del trabajo donde ya la subcontratación se termina como una simulación y se permite como una forma real de manera de trabajo, pero no más simulaciones, no más pasar por encima de los derechos de las y los trabajadores. El derecho social y ahora, y de verdad en particular la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es un elemento indispensable para la inclusión social. No es nada más decir ese que el derecho social, el derecho laboral, sino que seamos eficaces herramientas para que las personas puedan acceder a sus derechos y reclamarlos de la mejor manera y cuenten con que esta autoridad siempre va a estar velando por lo mejor de todos nosotros.